¿Sabes la cantidad de jugadorazos que dejó escapar el Chelsea? Unos cuantos, pero no me los sé todos. Pues venga, te lo contamos en Kaiser. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, vengo justo ahora de vacaciones. Este es mi primer día tras ¿Sí? mis vacaciones en el País Vasco. Bien, bien. Te tienes que cortar el pelo. Me daba vergüenza a ti hacerme fotos porque me salía el pelo muy rizado. Sí, es que no puedo dejar de mirarte el pelo. Mañana o pasado ya me verás con el pelo más corto, pero sí, muy bien las vacaciones. Recomiendo el País Vasco, ¿eh? Muchos pueblecitos muy bonitos. ¿Un pueblo en particular? Me voy a quedar con uno que no se suele decir mucho, que es Lekeitio. Que hay una isla de San Nicolás, y es muy bonita. Es un pasaje que si sube la marea no lo puedes visitar. Lekeitio. Lekeitio. Yo nunca he ido a ese sitio, pero seguro que sí que ha ido Kevin De Bruyne. Sí, la verdad es que es natural de allí. Uno de esos jugadorazos que dejó escapar el Chelsea. Fichó en 2012 procedente del Genk en enero por 8 millones de euros. Habían fichado un poquito antes también del Genk a Thibaut Courtois. Sí. Y ahí decidieron, bueno, pues dos jugadores de gran talento, muy jóvenes, belgas. A Courtois 2 temporadas se ha ido al Atlético de Madrid. Y con De Bruyne lo cedieron al Genk primero y después al Werder Bremen. ¿Y qué pasa con el Werder Bremen? Que se sale. Él le sentó muy bien el fútbol alemán, más que evidentemente Sí. el fútbol inglés. Hablaba de que no le habían dado las oportunidades necesarias como para hacerlo bien en el Chelsea, y era uno de los jóvenes talentos belgas. Ojito con el Chelsea, equipo que ha fichado bastante belga, de los mejores del mundo. Sí. Ahora hablaremos de muchos más, pero que siempre ha captado el mejor talento y algunos no los ha aprovechado. Y De Bruyne es uno de ellos porque se sale en el Werder Bremen y ya dicen, venga, pues nos lo traemos de vuelta, le vamos a dar la oportunidad, temporada 2013-2014, con solo 22 años empieza ahí jugando, pero no. Mourinho veía cosas que no le convencían y no tuvo continuidad. Jugó 3 partidos en Premier, 3 en Copa, 26 minutos en Champions. Cuenta el propio Kevin De Bruyne que Mourinho le llamó a su oficina y dijo lo siguiente: Mou me llamó a su oficina en diciembre y probablemente fue el segundo gran momento que cambió mi carrera. Tenía algunos papeles en la mesa y dijo: una asistencia, 0 goles y 10 recuperaciones. Me tomó un minuto entender lo que estaba diciendo. Luego comenzó a leer las estadísticas de Willian, Oscar, Mata y Schürrle. Eran como 5 goles, 10 asistencias, lo que sea. Estaba esperando a que dijera algo y finalmente comenté que algunos de estos jugadores han jugado 15 o 20 partidos. Yo solo 3. Es diferente, ¿no? Sí. Y claro, en enero se acabó yendo al Wolfsburgo por 20 millones de euros. En el Wolfsburgo lo petó y después pasó al City. Creo que uno de los grandes fallos fue de José Mourinho por no darle oportunidades, y luego te has puesto ahí jugadores como William, que sí que es cierto que en el Chelsea tenía un gran nivel, Schürrle, que madre mía, jugadores que para mí no son mejores que lo que ha sido Kevin De Bruyne, que necesitaba oportunidades. Ya, el tema es que en ese momento quitar a un jugador como Oscar, por ejemplo, de Claro. la media punta es muy complicado. Oscar titular con la selección brasileña, jugador muy importante en aquel Chelsea que estaba dominando en Premier. Y De Bruyne era muy joven, tenía proyección, pero no se atrevía Mourinho al final a darle mucha continuidad. El siguiente de los jugadores es un compañero de la selección belga, Romelu Lukaku, que irrumpió en el Anderlecht con 16 años con un corpachón de Hulk. En Europa League era una brutalidad, lo veías y dices, no me creo que tenga 16 años este tío. Llega en 2011, en la 2011-2012 con Villas-Boas y Di Matteo. Buen año. Se va cedido al West Brom, hace una buena temporada en el West Brom, no es titular indiscutible, creo que juega como 20 partidos de titular, pero mete 17 goles ya en Premier League, cuando la temporada anterior había jugado 159 minutos, no tenía casi hueco. Y volvió al Chelsea, pero con Mou chocaba. Mou tenía muchos problemas con este tipo de jugadores, ¿eh? Es alucinante, ¿eh? Porque también otra vez Mourinho con otro jugador que luego se convirtió en uno de los mejores delanteros. Y además que creíamos que cuando buscábamos como el futuro sucesor de lo que era Didier Drogba, ¿no? Sí. Símil parecido, seguramente que Mourinho le va a dar esa repercusión como se la dio Drogba en su día cuando fichó procedente del Marsella, pues creíamos lo mismo. Finalmente no, tío. Sí. Lo que más se comentó fue que Mourinho le puso la cruz después de fallar aquel penalti en la Supercopa Europa contra el Bayern. Cedieron al final al Everton, que lo compra a final de temporada por 35 kilos. Y hay una declaración de Lukaku en el Daily Sport que dice: todo el mundo dice que fue por culpa de Mourinho, pero no fue su culpa. Yo tomé esa decisión, la de marcharse. Yo tan solo fui a su oficina a preguntarle si podía irme. Él fue el primero en desearme suerte. Cuando firmé el traspaso al Everton a las 11 en punto, me llegó un mensaje a mi antigua BlackBerry, mítica BlackBerry,
que rezaba: buena suerte, da lo mejor de ti y te veré la próxima temporada. Él fue el primero, nadie lo sabía y es una de las razones por las que le tengo un inmenso respeto. Y después Mourinho llegó a ser entrenador del Manchester United y dijo: yo quiero a Romelu Lukaku, pagad lo que sea, y pagaron 85 millones de euros para recuperárselo y ahí volver a tenerlo. Ahí no salió tampoco tan bien, o sea, de hecho también fue bastante criticado, jugador que cogió peso en el Manchester United, pero fíjate cómo ha cambiado este futbolista en el Inter de Milán, que pagaron 70 y pico millones por él, Sí. y ahora es uno de los mejores delanteros del mundo. Yo no sé si Mourinho, que tiene mucho peso en el Inter, le llegaron a preguntar por él, porque me pegaría, ¿eh? No, a mí también me No me pegaría. pegaría a Mourinho ni Lukaku, podrían hacerlo y me ganarían, pero me cuadraría. Sí, a mí también me cuadra. Sí que es cierto que necesita, creo que a lo mejor entrenadores que le motiven bastante. Y Antonio Conte, creo que es también un entrenador que ha motivado muy bien a Lukaku y que lo ha sabido rodeado muy bien. Sí. Y para mí, cómo ha crecido este futbolista en el terreno de juego, o sea, ha sido jugador relevante en el Inter y también lo hemos visto relevante con Benfica. Otro jugador al que despreció el Chelsea de alguna manera, o no supo valorar más bien, es Mohamed Salah, que también coincidió con De Bruyne y con Lukaku en el Chelsea. Llegó en el mercado de invierno desde el Basilea por 16,5 millones de euros, en un mercado de invierno en el que había jugado en esa fase de grupos Basilea-Chelsea y había ganado con 2 exhibiciones al Chelsea, 1-2 en Stamford Bridge y 1-0 en Basilea. Y tenía 21 añitos, apenas jugó, 496 minutos repartidos en 10 partidos, tan solo 2 goles. Y hay una declaración de Mourinho, que le han preguntado años después: oye, tú también tuviste a Salah, no le diste bola, se acabó marchando. Y dice: la gente dice que fui yo el que vendió a Salah y es todo lo contrario. Yo compré a Salah, yo fui quien le dijo al Chelsea que comprara a Salah. Yo estaba a cargo cuando Salah llegó al Chelsea. Pero él llegó como un niño pequeño, físicamente no estaba listo, mentalmente no estaba preparado, social y culturalmente estaba perdido y todo fue duro para él. Decidimos ponerlo a préstamo, es decir, cederlo, y él también lo pidió. Quería jugar más minutos, madurar, quería irse y lo enviamos cedido a la Fiorentina y en Florencia comenzó a madurar. Pues le vino muy bien, le hizo que recuperara un poco el nivel que vimos en el Basilea, porque evidentemente en el Chelsea no tuvimos oportunidad de verle, y luego en la Fiorentina le sirvió para que luego en la Serie A se consagrara, porque luego posteriormente lo ficharía a la Roma, que hizo la inversión y ahí es cuando despuntó verdaderamente, y luego pagó el Liverpool 40-45 millones por él. Y ahí estoy muy de acuerdo en las declaraciones de Mourinho. Físicamente, ahora ves a Salah y le ves un jugador fuerte, muy difícil de derribar, mucho más decisivo. Y antes era un jugador muy de desequilibrio, muy fino y tal, pero no era un jugador tan físicamente preparado para la Premier League. Ya, no. Y además en la toma de decisiones yo creo que era un jugador que se equivocaba prácticamente siempre. Con el Basilea, un equipo que juegan con muchísimos metros por delante, que tienen posibilidad para correr, puede brillar mucho más, pero un equipo que tiene que dominar, al final las decisiones son importantes y el salto a la Premier League era muy grande. Ahí entiendo más o menos que Mourinho no le diera tanta cancha, era un jugador que no estaba hecho y que necesitaba ese recorrido en Italia. Otro jugador al que el Chelsea no supo valorar lo suficiente, Nathan Ake. Cuando llega al Chelsea, él llega desde el Feyenoord en julio de 2011, llega a debutar el año siguiente con 17 años de la mano de Rafa Benítez y luego volvió Mou al Chelsea y casi no le dio oportunidades, jugó muy poquito, le veía además sí o sí en una posición que era la de pivote, ahí tenía a Nemanja Matic, a Obi Mikel, no va a tener hueco por delante de estos dos y además es muy joven, así que lo cedieron primero al Watford, después al Bournemouth. En el Watford ya empezó a jugar como lateral izquierdo, ahí despuntó como lateral izquierdo, como uno de los más completos en cuanto a laterales jóvenes de la Premier League. Se fue al Bournemouth, en el Bournemouth le posicionan ya de central, aunque Quique Sánchez Flores ya le había usado alguna vez como central. Y en 2017 el Bournemouth dice: este chico es muy bueno, pagamos 22,8 millones de euros por él. Se asentó, se consiguió consagrar como uno de los mejores centrales de la Premier y es en 2020 cuando el City pagó 45 kilos por él y empezó a chupar banquillo con Guardiola. Ese es el resumen de la carrera de Nathan Ake. A mí es un futbolista que para llegar a un Manchester City todavía me deja bastante frío. Creo que es más acierto, por ejemplo, como hemos visto otros jugadores para el Manchester City como Rubén Díaz, que es una inversión demasiado grande, pero que luego ha sido muy acertada. Es que es una inversión segura, Rubén Díaz. Nathan Ake llama mucho la atención porque es zurdo. Sí.
y te puede jugar a lo mejor de lateral. Tiene muy buena salida de balón, es polivalente. Sí, te cumple varias posiciones, pero para mí un Manchester City me deja bastante frío. Entonces también en el Chelsea en su día, pues normal que no le dieran mucha bola. Otro jugador que llegó al Chelsea también muy joven es Thorgan Hazard, hermano de Eden Hazard, que ha hecho una grandísima Eurocopa, que en 2012, el mismo año que llega Hazard desde el Lille al Chelsea, firma desde el Lens, una de las mejores canteras del fútbol francés. Muy joven, yo creo que llegaba porque fichamos a Eden, vamos a traer también al hermano, a ver qué pasa. No al estilo de los Donnarumma, Sí. que eso es más bien meterme casi por contrato que mi hermano tiene que estar aquí a mi lado. No, con Thorgan, bueno, tenía un futuro prometedor y dijeron, ya que nos traemos al hermano, a Eden, que es el top, vamos a traernos a Thorgan, que tiene mucho futuro. Y lo cedieron al Zulte Waregem en Bélgica, lo cedieron también al Gladbach, hasta que se lo venden al Gladbach por 8 millones de euros. No le llegaron a dar la oportunidad de brillar en el Chelsea, y ahora en el Chelsea estoy seguro que también se están tirando de los pelos. Sí, también, porque además encima un jugador que empezó siendo extremo media punta y ahora incluso funciona de carrilero y a las mil maravillas. Un jugador que incluso en los propios sistemas que ha utilizado el Chelsea le podría haber funcionado muy bien. Pero bueno, es que no puedes prever tampoco el futuro. Claro. Cuando también ves que tu hermano lo está haciendo muy bien en el Chelsea y tal, no puedes prever un futuro tan grande, o al menos de competición o de servirte para la plantilla del Chelsea. Yo no lo hubiera previsto. Otro jugador, y además que ha sido muy importante en esta Eurocopa, Declan Rice. Ojo, Empezó a destacar en las categorías inferiores del Chelsea desde los 7 añitos, que es cuando llega, y era muy amigo de otro chico, también nacido como él, en enero de 1999. Eran inseparables, Mason Mount. La ves en esta Eurocopa de 2020. Pero claro, llegan Mason Mount y Declan Rice, que empiezan a destacar ahí, hasta que a los 14 años le dicen a Declan Rice: tu amigo Mason se queda, pero tú te vas. Ya no contamos contigo aquí en las inferiores del Chelsea. Y él dice: ¿y qué hago ahora? Y dice: bueno, pues me voy a hacer una prueba en el Fulham. Hace una prueba en el Fulham, pero no convence tanto. Recibe una llamada del West Ham y dice: hombre, el West Ham, aquí en esta cantera han pasado jugadores como Rio Ferdinand, se han formado Michael Carrick, Frank Lampard, Joe Cole, aquí muchos grandes jugadores se han formado y aquí apuestan por los jóvenes. Y se fue al West Ham. Y ahora es cuando se está hablando, años después, de que el Chelsea podría pagar 70, 80 millones por recuperarlo, pero es un chico al que no supieron valorar en la cantera. Bueno, han surgido en la historia del fútbol numerosos casos de jugadores que han salido de su propia casa y luego años después han fichado por el equipo por millones de euros. Sí. Pero Declan Rice, lo bien que le hubiera servido al Chelsea, bueno, ahora con Jorginho pues evidentemente lo pueden solventar, pero le hubiera venido bien un pivote de esas características y de su propia casa, sin haber pagado absolutamente nada, porque la proyección que ha tenido este jugador en el West Ham ha sido tremenda. Sí, y cuando llega al West Ham, que parece que le iba costando, porque además tiene que salir desde abajo, siendo muy joven ya empieza a ganar importancia junto a Mark Noble y Pedro Biang, y dices: oye, pues este chico tiene muy buena pinta. Y ahí es cuando él dice: oye, vale, yo tengo buena pinta, o eso me dicen, pero no para jugar con la selección inglesa. Y él decide aceptar la llamada de la selección irlandesa y debuta con la selección irlandesa, pero al final acaba recibiendo la oportunidad de Inglaterra. Él estaba ahí como en tierra de nadie. Su abuelo me parece que es el irlandés, él nació en Inglaterra y su sueño era jugar con Inglaterra, pero imagínate hasta qué punto se veía con pocas posibilidades que decide aceptar en un primer lugar la oferta de jugar con Irlanda. Se ha llevado muchos varapalos y dice: bueno, yo voy a lo seguro. Al final acaba jugando con la selección inglesa, se acaba convirtiendo en uno de los jugadores más importantes del fútbol inglés y de la selección inglesa, sobre todo en esta pasada Eurocopa, donde llegó a la final. Otro jugador, sobre todo porque ha hecho también una muy buena Eurocopa, estoy destacando jugadores que han hecho muy buena Eurocopa: Tomas Kalas. Llegó a las inferiores del Chelsea en el año 2010 desde el Sigma Olomouc checo, y es uno de esos jugadores que tiene el Chelsea distribuidos por toda Europa. ¿Cuántos jugadores tenía cedidos en el Vitesse? Parece que el propio Tomas Kalas llega a pasar por allí, llega a pasar después del Sigma Olomouc por el Vitesse, y son muchos jugadores los que iban pasando por allí. Es por ese acuerdo que tienen y les mandan tropecientos jugadores, como puede tener el City con el Girona ahora desde hace 2-3 temporadas. Mira, justamente la temporada 11-12 se fue cedido y es curioso, ¿no? Estos acuerdos que llega a tener el Chelsea, que luego seguramente por eso provocó todos los problemas que tuvo con el tema de fichajes, ¿no? Por esos 29 jugadores que llegó a tener menores de edad, que le provocó la sanción de 2 mercados sin poder hacer fichajes, que luego también provocó que jugadores de la propia casa salieran a la luz
y pudieran tener oportunidades. Y ahí vimos jugadores como, por ejemplo, Mason Mount, que Sí. tuvo oportunidades. Sí, exactamente. Estuvo cedido también en el Vitesse, en el Colonia, en el Boro, en el Fulham, en el Bristol City, pero en el Chelsea no tuvo ni una oportunidad. Tomás Kalas, un jugador que ha sido muy importante con la República Checa, cuarto finalista en esta Eurocopa, y en 2019 termina marchándose al Bristol City por 9 millones de euros, donde había estado cedido. El fichaje más caro en la historia del club, es decir, deciden apostar por él como un fichaje importante. Tuvo algunos minutos en la 13-14 con José Mourinho. ¿Tú lo veías para el Chelsea como...? Como suplente igual, sí, yo creo que como para darte profundidad de banquillo, sobre todo en muchos partidos en los que empleas línea de 3 centrales, creo que te puede ser un jugador útil. No es nivel titular Chelsea, pero podría tener ahí minutos. Y además que se formó y conoce muy bien a otro jugador como Christensen, otro jugador que también parecía que no iba a recibir oportunidades en el Chelsea y cuando las recibió pues acabó siendo importante, sobre todo esta pasada temporada. Último jugador que tengo aquí apuntado, Jeremy Boga. Está saliendo en la Serie A, en el Sassuolo. Lo fichó del Chelsea, el Sassuolo, en 2018 por 10 millones de euros. Pero es que anteriormente se había formado desde bien jovencito en la Academia Blue. Se fue cedido al Rennes, al Granada, al Birmingham. En 2017 empieza la temporada, la 17-18, primera jornada de liga del Chelsea, Jeremy Boga titular. Minuto 14, minuto 15, Gary Cahill, tarjeta roja. ¿Quién es el sacrificado? Jeremy Boga. Sustituido, le duró 18 minutos su aparición en Premier League en un partido contra el Burnley que acaba perdiendo el Chelsea por 2-3. Imagínate cómo va ese partido con el Chelsea de Antonio Conte. Y no vuelve a tener más oportunidades, más que en algún partido, no sé si de Copa, así en minutos residuales, muy poquito. Jeremy Boga acaba marchándose al Sassuolo y en el Sassuolo se ha convertido en un jugador también importante dentro de un equipo en el que pueden brillar jugadores ofensivos, estilo Berardi, estilo Boga. Y también pasó por el Chelsea, es un jugador que no supieron aprovechar. Lo hizo muy buena primera temporada, luego la segunda no tan buena, pero es un jugador que si hay un entrenador que da pie a esos jugadores verticales, esos jugadores que tienen el balón, que pueden hacer oportunidades como es Jeremy Boga, con De Zerbi lo ha hecho muy bien, eso no cabe ningún tipo de duda, pero yo creo que es un jugador que en Serie A sí que puede hacer carrera, en Premier League no lo veo tanto. Para un Chelsea, yo en este caso sí que creo que se le quedaría un poquito grande. Sí. Hay más jugadores como dos laterales izquierdos, Ryan Bertrand, que tuvo una aparición muy importante con el Chelsea ya en su día, y Van Aanholt, otro lateral izquierdo que ha brillado en los últimos años en Premier League, otro mediocentro también como Oriol Romeu, aunque tuvo más problemas de lesiones en las rodillas. Yo creía que lo ibas a meter sí o sí. Sí, no, para mí Oriol Romeu, lo que pasa es que no lo he metido porque no tuvo continuidad en el Chelsea por el tema de el problema que fue una lesión de ligamento cruzado que le acabó rompiendo y cortó su progresión, porque me parece que es con Villas-Boas cuando tiene bastantes minutos. No es que no lo supieran aprovechar, sino que las lesiones le obligaron al club al final a que se fuera y al propio jugador a irse a buscar minutos. Yo te voy a hacer una pregunta. De todos estos jugadores de los que hemos hablado, ¿cuál es el que más le podría venir bien al Chelsea? Solamente uno. Para este Chelsea, que es campeón de Europa. Kevin De Bruyne. Es uno de los mejores jugadores del mundo, o incluso Romelu Lukaku, pero a Lukaku le dieron muchas oportunidades en Premier y yo creo que Kevin De Bruyne es un jugador que está un peldaño por encima de Lukaku, así que me gustaría mucho ver Mason Mount y Kevin De Bruyne juntos, jugando por detrás de un punta. Ya veremos si fichan a alguien, pero eso me molaría bastante. A mí me hubiera quedado con Romelu Lukaku por la necesidad que tiene el Chelsea de un delantero. Un jugador que juegue en punta que te fije tanto como Lukaku, que te permita llegar a los de atrás. Este Chelsea ya es una roca, imagínate con otra roca como Lukaku arriba. Pues estos son los jugadores que dejó escapar el Chelsea durante estos últimos años, muchísimos cracks, y oye, seguramente hay algún otro equipo del que podamos hacer lo mismo, es decir, otro equipo del que podamos hablar que haya dejado escapar a muchísimas estrellas y que no les dio oportunidad y ahora están deslumbrando en otros equipos. Ojo el City, ojo el City. Dejadnoslo en comentarios de quién queréis que hablemos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nada más. Chao. Chao.